Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto lo dijo anunciando la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Bien, hermanos, las lecturas de hoy son unas lecturas de mucha esperanza, aunque por el final del Evangelio, cuando dice: esto lo dijo el Señor anunciando la muerte que Pedro iba a tener también. Si nosotros pensamos en lo que sucede cuando morimos por el Señor, en realidad es para alegrarnos, aunque el temor de la muerte nos entristece o nos angustia, ¿no? Porque siempre partir hacia lo desconocido genera una tensión, ¿no? Y por mucho que nosotros sepamos, yo siempre pongo el ejemplo que a mí me pasa cuando me toca viajar en avión, ¿no? Cuando me ha tocado ir a Israel varias veces. El hecho de saber que voy a la Tierra Santa, que voy a recorrer los caminos del Señor, que voy a estar en los sitios donde Él estuvo, que voy a poder orar en los santos lugares, me llena de alegría. Pero el saber que voy a tener que hacerlo tomando un avión me da una taquicardia y me llena de pánico, porque le tengo pánico a los aviones y a los encierros. Y eso de estar 10 horas, 8 horas, 12 horas encerrados en un avión, que lo único que uno puede hacer es caminar de una punta a otra, ¿no? Es terriblemente angustioso. Pero lo que me consuela es saber que, si no hay un accidente, por supuesto, voy a llegar a Israel. Y si hay un accidente, voy a llegar a la Israel celeste, a la tierra prometida. Entonces, también, pero el paso ese es angustiante. Pues acá me imagino que Pedro, cuando el Señor le pregunta si lo ama por 3 veces, ¿por qué se entristece Pedro? Porque también antes le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y ahí se dio cuenta Pedro que su fe necesitaba ser fortalecida porque era muy poca, y por eso le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. En el fondo está diciendo: tú sabes, yo te amo, pero así, en esta debilidad que tengo yo, ¿no? Pero
con la fuerza del Espíritu Santo, y cuando reciben el Espíritu Santo nosotros vemos que ahí Pedro pierde todos los miedos, y el que fue capaz de negar a Jesucristo ante una criada que no tenía ningún poder de hacer nada contra él, fue capaz de morir en la cruz por amor a Jesucristo y por no renunciar al Evangelio. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo que hemos recibido actúe en nosotros, nos da una fuerza, un poder y una certeza de la vida eterna que nos hace presentarnos tranquilamente ante cualquier situación, aunque sea la persecución de la iglesia. Y así podemos llegar a ser semilla de nuevos cristianos, mostrando nuestra fe. Y eso solo se puede hacer por la gracia del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos una misión que es maravillosa, ¿no? Como decía, y que por supuesto nuestro santo Papa Juan Pablo II lo cumplió a cabalidad, ¿no? Él que fue uno de los papas más viajeros, es cierto que Pablo VI también viajó bastante, pero el más viajero, y Francisco también lo ha hecho ahora, pero el más viajero en ese momento ha sido hasta ahora San Juan Pablo II. Los pies del mensajero que anuncian la paz. Y acá la palabra nos está diciendo algo, que hermoso sobre los montes, los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación a Sión. Sión somos nosotros, Sión es el pueblo de Dios, ¿no? Cualquiera que ame al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Dios único, uno y trino, tres personas distintas, pero un solo Dios, no más. Son las formas en que Dios, el mismo Dios, se nos manifiesta como Padre, como el Hijo amante del Padre y como este sabio protector, nuestro abogado defensor, el Maestro que nos ilumina y que nos va mostrando el camino de la vida para llegar a Él, ¿no? Pues bien, este mensajero nos anuncia la paz. En medio de las tribulaciones, ¿qué es lo que más necesitamos? Alguien que nos diga, ánimo, que hay esperanza. En este tiempo tan duro que estamos viviendo, el Señor nos dice, ánimo, que hay esperanza. Da lo mismo el resultado que tengamos en el plebiscito el próximo domingo. Da lo mismo si la segunda línea se organiza y viene una tercera línea y viene más que destrucción de templos, viene persecución a los cristianos. Da lo mismo si nos quieren cambiar el agua y al final nos meten en una sociedad distópica en donde tenemos todos que seguir usando mascarilla aunque no haya coronavirus y tenemos que seguir haciendo filas aunque no sea necesario, pero para someternos, para adoctrinarnos, que tengamos que pasar siempre frente a una maquinita que nos tome la temperatura o que nos registre, ¿no? Da lo mismo, porque si estamos en Dios, si estamos con el Espíritu Santo, nada ni nadie puede contra nosotros, que somos la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros. El demonio, que es el que está ansioso de reinar en el mundo y por eso tiene a todos estos siervos suyos trabajando para destruir todo lo bueno, lo sano, lo manso, lo humilde, lo perfecto que pueda haber en la tierra para instaurar su reino de odio y de caos, ese tiene los días contados, porque ya está derrotado, está dando los últimos coletazos. No tenemos que temer, porque el Señor vendrá y nos rescatará. Él viene a salvar a su pueblo. Una voz anuncia la liberación, porque Dios ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Por eso tenemos que alabar y bendecir al Señor, porque aún en medio de esta pandemia y de esta tragedia demoníaca en la que estamos metidos, el Señor está salvando a su pueblo. No tengamos miedo, aunque tengamos que llorar viendo cómo se derrumban nuestros templos quemados por el odio y la maldad. Pero nosotros somos la iglesia viva del Señor. Y si nos matan, nacerán nuevos cristianos y seremos intercesores de la humanidad.
Por consiguiente, para nosotros todo es para bien. Pidámosle al Señor que la fuerza de su Espíritu nos mueva para anunciar este amor a todos los hombres. Y en este domingo, cuando vayamos a votar, vayamos no en ánimo beligerante, vayamos pensando en positivo, deseándole el bien a todos, saludando con amabilidad, deseando la paz, sonriendo, para que así se transmita este amor en medio de esta tensión que va a ser inevitable el domingo. Pero nosotros podemos hacer agentes de paz, aunque sea en ese pequeño grupito que esté alrededor nuestro en el momento de la votación, en la fila cuando estemos esperando nuestro turno. Hablemos de la paz, hablemos del amor, no hablemos de la votación misma, si ya cada cual ya ha decidido lo que va a hacer y no vamos a cambiarle el corazón a nadie en ese momento, pero sí podemos dar una palabra de vida y de esperanza. Ánimo. Estamos viviendo momentos difíciles y estamos viviendo momentos en donde hasta las mismas palabras del Santo Padre se pueden tergiversar. Esto que el Papa dijo respecto a los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Si lo tomamos bien, ¿no? Él no ha dicho nada raro, porque efectivamente el homosexual también es un hombre de derechos, y si se hace una ley civil para que ellos puedan tener alguna seguridad social, ok. Lo peligroso y lo perverso que está detrás de eso es que primero se está avalando una aberración humana, que por desgracia algunos la padecen, que es un desvío en su sexualidad. Y segundo, que es el pie para que eso después se transforme en matrimonio. Y ahí está lo grave, porque el matrimonio es un sacramento de Dios que une a un hombre y a una mujer para hacer familia y que de la semilla de ellos dos surjan nuevas criaturas con su misma sangre, con su mismo ADN, mezclado maravillosamente por la gracia divina de la creación. Cosa que eso jamás se va a poder realizar en una pareja del mismo sexo. Ahí está la perversión. Pero el derecho romano, por ejemplo, decía que cuando un pretoriano, uno de estos centuriones, moría, su compañero se hacía cargo de sus bienes, de la viuda y de sus hijos, ¿no? Era un pacto civil entre ellos, para que así la mujer no quedase abandonada, ¿no? Eso es como un convenio civil. Bueno, si en este mundo que está tan perdido lo hacen, tampoco rajemos vestiduras. Pero sí, si podemos hablar con la verdad, hablemos con la verdad. Sin criticar, sin atacar, pero al pan pan y al vino vino. Y si por eso recibes persecución por hablar con la verdad, bendito sea Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.